Las Slayers son quests que consisten en obtener una determinada cantidad de combat XP de mobs en específicos a fin de invocar un boss, el cual al ser eliminado nos brinda de ciertas recompensas, así como de Slayer XP que sirve para desbloquear recipes a objetos que nos brindan de estadísticas, y que son de gran utilidad como el Guardian Helmet y el Terminator. Por el momento la manera más eficiente de spawnear los bosses es realizar una mecánica denominada Boss Trade, la cual consiste en compartir la XP de los minibosses con otra persona para eliminarlo y recibir la XP de combat, ya que un mismo miniboss brinda de la misma experiencia a todo usuario que haya realizado daño a este. Por otro lado, la XP del boss solo la recibe el jugador que realizó el último hit. En la fecha de publicación de este contenido existen solamente 4 Slayers. En adición, te incito a consultar la línea del tiempo por si deseas saber algo en específico. Y sin más dilación, comencemos. Zombie, el cual nos draina vida por segundo en conjunto de una reducción de armadura en un 25%. A partir del tier 4, durante un lapso de tiempo, en ciertos intervalos, el boss entrará en rage, realizando más daño, y en el tier 5 lanzará bombas con un área de explosión y daño ascendente conforme más en el centro estamos, acompañado con una regeneración superior y periódicamente una carga para desencadenar un estallido de truenos. Como sugerencia, el daño recomendable con este boss son 500k por hit o ascendente, preferentemente con la mayor cantidad de attack speed. Para lograr lo anterior mencionado, puedes usar armaduras como la Necron o en su contraparte la Reaper, la cual nos brinda de un daño ascendente a la Necron cuando se hace uso de su habilidad, en conjunto con un Guardian Helmet, y haciendo uso de armas como la Ripple Faction o la Axe of Shred. Aunque en dado caso, una Giant's Sword podría ser de gran ayuda en situaciones de no disponer otras armas. Puedes complementar lo anterior con pets de daño como el Tiger, Ender Dragon, Golden Dragon, Enderman, Griffin, entre otras. Aunque en dado caso de que dispongas de un daño considerable, puedes hacer uso de 3/4 zorro con pets como el Black Cat, para adquirir un dígito mayor de Magify y obtener más probabilidades de drops. El método a seguir para erradicar el tier 5 es shiftear periódicamente para mantener la distancia, mientras ejecuta el daño y eventualmente asesinarlo. Dicho Slayer como recompensa más deseada es el Guardian Helmet, con una probabilidad estimada acorde a la wiki de 1 entre 10.000, consecuentemente los Sheriff Shredded y Smite 7. Por último, la manera más eficiente de expandir un Raven al tier 5 es hacer uso de armas con daño a distancia como la Frozen Sight o en su debido caso el candidato especial de Derpy, enfatizando una de sus perks que nos brinda 50% de XP de skills, la cual en conjunto con un Wolf legendario en nivel 100 nos da la experiencia necesaria para invocar a nuestro boss en caso de eliminar el de otra persona. Por ende se recomienda ampliamente disponer de una gran cantidad de dinero, contactos y realizarlo en el Sven Pound o en las Crystal Hollows a fin de maximizar dicho proceso. En caso de disponer de algún video en un futuro que explique dicha mecánica más a profundidad, saldrá a continuación una notificación en la parte superior derecha. Araña que nos reduce las curaciones a un 50% y estará en constante búsqueda de nosotros, en caso de alejarnos. Para esta Slayer recomiendo poseer un daño superior o alrededor de 500k por hit y hacer uso de armas como la Frozen Sight, para summonearlo más rápidamente, en unas cuevas ubicadas en la parte inferior de las Spider's Den. Al eliminarlo, tendremos la posibilidad de adquirir como ítems destacables Fly Swatter, Tarantula Talisman y Digested Mosquito. Aunque derivado de la sencillez de esta Slayer y ser una de las más fáciles de subir de nivel por su increíble rapidez para summonear el boss, los drops no tendrán de mucho valor. Por último, dicho boss recibe daño mágico, por lo que puedes hacer uso de habilidades como el Wither Impact, siendo esta una de las maneras más veloces de realizar este Slayer. Lobo que posee una movilidad considerable, además de realizar daño verdadero e invocar lobos pequeños cuando dispone de una vida inferior al 50%, durante un periodo de 5 segundos, en el cual será vulnerable a cualquier tipo de daño. Dicho Slayer nos podrá brindar como ítems destacados un Overflux Capacitator, Grizzly Bait y Red Claw Egg. Para eliminar el boss sugiero poder realizar un daño superior a 250k por hit. En adición, no es necesario disponer de una Mastiff, puesto que puedes hacer uso de algún cuerpo de agua para reducir su movilidad y evadir sus hits, aunque deberás de tener cuidado con una mordida que lanzará periódicamente en caso de que te encuentres sin movimiento. De igual manera, este jefe no recibe daño mágico. Enderman que dispone de múltiples fases. En primera instancia, al ser summoneado nos realizará daño en área con un escudo de hits. En tier 4, por cada 3 segundos que dicho escudo no sea removido, adquirirá 3000 de daño extra, el cual es rededicado al ser eliminado dicho escudo, y aparecerá cada tercio de la vida del boss. Para remover rápidamente dicho escudo se puede hacer uso de los Summoning Rings e invocar Zombie Tanks, preferentemente de Master Mode, por poseer una cantidad más alta de vida. Personalmente recomiendo una cantidad superior a 3 y en la medida de lo posible 4 o 5, puesto que podremos reducir su escudo más rápidamente a consecuencia de que dichos zombies nos pueden hacer body block. Posteriormente, cada 100 millones a partir de los 250 millones de vida se detendrá durante 8 segundos, emitiendo unos rayos los cuales al ser tocados nos realizará 25% de nuestra vida como daño verdadero, además de reducir nuestra curación por 12% durante 90 segundos. Dicha penalización es estaqueada conforme más hits recibimos. En adición, a partir de los 200 millones sostendrá un beacon por 2 segundos y lo lanzará a cualquier localización aleatoria. Tendremos entonces 5 segundos para estar en un bloque adyacente o encima de él para destruirlo. En caso contrario nos matará instantáneamente. Cabe resaltar que dicho beacon
beacon no es tirado mientras el boss está en fase de escudo. Finalmente, cuando dispone de 100 millones de vida o menos, periódicamente exponerá cabezas, cuyo daño es duplicado por cada uno extra que se genere. Para eliminarlas deberás de mirarlas por medio segundo. El equipamiento requerido primordialmente después de los parches de balance recientes es usar la Full Final Destination, ya que es una opción bastante viable, puesto que el Food Set Bonus nos consume softbow para brindarnos de un daño considerable y dispondremos de una cantidad exorbitante de defensa. En otra instancia puedes hacer uso del Guardian Helmet como ítem más costoso, aunque perderás defensa, movilidad, así como el de Full Set Bonus para ganar un poco más de daño y realizarlo más rápido. Como armas, haz uso de cualquier katana, puesto que otorgan reducción de daño y la habilidad de realizar mayor ferocity a los Endermans. Summon en Rings para los Zombie Tanks, Aspirant of the End o Void para movilidad, así como de un orbe de vida, preferentemente un Overflux o superior, y cualquier variante de las Necron's Blade, con el scroll de Wither Shield, con pets, preferentemente Ender Dragon o Golden Dragon, para aumentar el daño, o sus alternativas un poco más baratas como un Griffin o Enderman. Asimismo se pueden adecuar de pets defensivas, siendo incluidas en este apartado la Turtle y el Yeti principalmente. La estrategia a seguir para derrotar a este boss es summonear nuestros stack zombies con antelación, haciendo uso de armaduras como el Storm con cabeza de Reaper Mask, y cambiarnos a nuestro set de daño posteriormente. Cada fase de hits nos alejaremos un poco mientras los zombies eliminan su escudo. Una vez concretado esto, realizaremos daño hasta que invoques los láseres para esquivarlos. Cabe resaltar que cada vez que entres en contacto o estés a poca vida, haz uso del Wither Shield de las Necron's Blade. A partir de los 200 millones repite el proceso, pero tomando los beacons pertinentes. Y en el momento cuando este se encuentre inferior a los 100 millones será lo mismo, pero teniendo precaución y mirando las cabezas que este spawnea. Los ítems a adquirir con un mayor anhelo principalmente es el Judgment Core y el Extreme Rare Ender Artifact Upgrader. Por último, cabe resaltar que si te ubicas en la parte superior de una estructura en el lugar más alto del Void Sepulture, tal y como se muestra a continuación, no recibirás TP o daño extra que no sean de las cabezas del final, siendo esto útil para solicitar carries. Finalmente esto ha sido todo por esta guía. Ahora sabes cómo realizar de manera general cada Slayer y los beneficios que esta misma te otorga. Antes de despedirme, a continuación en caso de ver este video después de la elaboración de una guía en concreta de la Enderman Slayer, aparecerá y será disponible a continuación, puesto que dicha Slayer por sí sola puede requerir de una mayor explicación para aclarar varios puntos, y sin más que decir me despido.